10. Y aquí estamos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Ale, bienvenida. Por favor, si nos puedes contar la historia. Al parecer estás algo familiarizado con estos relatos y vivencias. Hola, buenas noches, mucho gusto. ¿Y de dónde nos escuchas, Ale? Yo soy del Estado de México. Ah, no, bienvenida. Te agradezco tu tiempo de todo corazón, las donaciones también que nos has dado y Ah, no se puede. es tu Yo se lo doy de espacio. corazón. Muchas gracias. Es tu espacio, adelante. Pues mire, Richard, estoy algo familiarizada con ellos porque mi hijo se le pegó uno cuando era más pequeño. Él, bueno, para esto, para que me entiendan un poquito más, mi hijo puede ver desde que era muy pequeñito. Pero él ha empezado a desarrollar muy, muy pequeño. Él como a los 2, como a los 3 años más o menos. Él desde pequeñito empezaba a hacer cosas diferentes a los demás niños y bueno, o sea, diferente, ¿no? Entonces, pues pasó el tiempo, mi hijo, fue creciendo y todo, hasta ahí iba bien, hasta que de repente aquí en la casa de ustedes, él Gracias. empezó como que, ¿cómo le diré? Yo sentía que mi hijo tenía un amiguito, pero usted lo observaba cuando él era pequeño y se peleaba con ese amigo, o sea, jugaba con él y todo, pero hasta cierto punto lo tomábamos como algo normal, o sea, algo, pues sí, es cosa de niños, ¿no? Como amigo imaginario, como suelen muchas mamás decir eso. Entonces, Sí. pasaba el tiempo, pasó el tiempo, lo seguía haciendo ya frecuentemente, ya me empezaba a decir que le pusiera un mantel a su amigo. Tenía nombre, le decía Beto, así le decía que se llamaba Beto. Ok. Entonces, conforme fue creciendo, me decía que le pusieron. Él como que me decía que le pusiera que a su agua y que Beto quería comer y todo eso. Entonces, con tal de que mi hijo comiera, pues yo lo hacía, ¿no? O sea, yo hasta ahí iba normal todo. Pero entonces lo fue haciendo frecuentemente. Entonces, yo soy comerciante, Richard. Entonces, en Sí. ese, a lo que voy, es de que ya se me empezó a hacer como que un poco normal esa situación. Entonces, en el negocio, Richard, yo conocí a una clienta. Y Así. entonces, ajá, yo conocí a una chica. Y no sé, y fíjese, Richard, que no, pues yo le empecé a comentar a esta señora, a esta clienta, de lo que mi hijo hacía, ¿no? Y ahí le va, Richard. Esa amiguita me contó y me dijo, bueno, para que entramos en contexto, le voy a contar lo que ella me compartió para que usted me pueda entender. Muy bien. Ella, don Richard, tenía una hija que tenía leucemia, la niña. Entonces ella decía que su hija le decía que cuando cada rato que la niña iba al hospital y eso, le decía que veía a las enfermeras, que no la dejara con las enfermeras, que porque la niña le decía que ellas no eran enfermeras, que eran demonios. Entonces, entrando un poco en contexto, ella me dijo, no, hija, es que mira, Ale, tú debes de quererle a tu hijo, porque mira, yo pasé esa situación con mi hija se estaba, sufriendo de leucemia y se estaba desfalleciendo, o sea, la muchacha se salvó, pero decía que su hija ya no quería ir al hospital, porque decía que las enfermeras bueno, no sé si puede decir demonios o sé qué, pero decía que se vestían de enfermeras. Ella, Entonces, esa persona, bueno, la niña los percibía así. ajá. Decía, no, Ok. mamá, le decía a mi clienta que no la dejara, que porque eran demonios vestidos de enfermeras. Y que se burlaban de ella, y que le decían, jaja, o sea, que se burlaban así bien feo de la niña. Entonces, platicando de esa situación, ella una vez me dijo, mira, hija, créele a tu hijo. Y te voy a decir por qué, dice, cuando mi hija sufrió ese tipo de cosas que te estoy comentando yo, dice, y yo tenía un tío. Pero ese tío, mi hija ya no lo conoció porque mi tío se desvivió antes de que pues ella naciera.
Y me dice, y entonces luego dice, me empezaba a decir que veía a una persona allá afuera de mi casa, que la veía y que la veía cerca de un árbol. Y me dice, entonces dice, hija, un día, dice, yo me armé de valor y hablé con mi hija y le dije que me dijera cómo veía a ese, pues a ese tío, bueno, a esa persona, ¿no? Dice, ¿qué crees? Le dice, mi hija me describió a mi tío. Pero Wow. ¿cómo? Y le digo, ¿cómo? Mi hijo, sí, hija, dice, me describió a mi tío. Dice, pero me extraña mucho porque esa persona se desvivió antes de que mi hija naciera, o sea, no había manera de que pudiera conocerlo. Entonces, me dijo, créele a tu niño, mira, yo sé que te da miedo, ella me decía, don Richard, mira, Ale, yo sé que te da miedo, pero mira, yo creo que debes de acercarte a tu hijo y preguntarle, ¿no? O sea, créele. Yo, don Richard, Sí. jamás, nunca me imaginé vivir esta situación. Se la estoy contando porque pues la viví yo con mi hijo. Entonces, que llego, don Richard, a la casa de ustedes y entonces yo agarré y pues sí, me armé de valor, Richard. Ese día era un miércoles, me acuerdo muy bien, y le dije, ven, hijo, quiero platicar contigo. Y me dijo, sí, mamá. Y digo, quiero que me digas algo, hijo. ¿Quién es Beto? Y me dijo, ay, mamá, dice, es que Beto es mi amigo. Y le digo, ¿y me puedes describir a tu amigo cómo es? Me dijo, sí. Me describió a un niño con con botas de lodo, llenas de lodo. Me dijo que traía un pantalón de mezclilla, igual lleno de lodo, y que traía una camisa de cuadro rojo con blanco. Y le dije, ¿y él es tu amigo? Me dijo, sí, mamá, él es mi amigo, y jugamos y todo, ¿no? Entonces, me dijo mi hijo, ¿pero qué crees, mamá? Y le digo, ¿qué pasó, hijo? Me dice, mi amigo Beto es bien raro. Y le digo, ¿pero por qué, mi hijo? Y me dice, es que su cabeza, mamá, tiene mucha sangre. Sí, su cabeza. Wow. Ujú. Me dice, ¿cómo? Me dice, sí. Dice, acá tiene así, bien fea su cabeza, mami. Y le digo, ¿y te ha dicho por qué está aquí? Mi hijo, sí, dice, porque me dijo mi amigo Beto que aquí lo dejó su mamá. O sea, mi hijo me dijo que ahí lo había dejado su mamá. Sí, ahí donde ustedes estaban viviendo. Ujú. Están Entonces, viviendo. sí, entonces, antes cuando esta casa la estaba construyendo mi papá, los albañiles que se quedaban aquí llegaron a decirle, ¿sabe qué, don Rafa? Y se va a creer que estamos locos o tómanos como usted quiera, pero ¿qué cree, don Rafa? Dice que soy un niño aquí. Y le dice, ¿cómo? Dice, sí, dice, ya, de hecho, dice, mis muchachos ya no se quieren quedar aquí, don Rafa, dicen, porque los espantan. En don Richard, esta casa que les comento yo a ustedes es de 2 pisos. Pero ya habían terminado primero la cocina y me dice, mire, don Rafa, dice, no le miento, dice, nos dormimos aquí en la cocina, dice, porque pues, ya está terminada y todo, nos falta la parte de arriba, dice, pero se escuchan los niños, se oyen cómo juegan los niños en la noche. Y ese señor, me acuerdo muy bien, don Richard, nunca se me va a olvidar, ese señor se llama Margarito. Y él se Sí. tenía que quedar aquí porque él estaba a cargo de la obra, o sea, él tenía que quedarse aquí. Entonces se quedó a cargo de la obra y decía el señor Margarito que veía una lucecita blanca que corría hacia lo que ahora es el comedor. Que veía así que se desaparecía la lucecita ahí. Dice, pero se oyen niños. Pero todos sabemos que no son niños. Ujú. Porque no, eso no puede ser niños. Entonces, pasó el tiempo. Para entrar en contexto igual para que me puedan entender antes de esto. Mi mamá, no, ya le había comentado que nosotros somos comerciantes. Mi mamá antes de que mi hijo naciera, ella cuidaba a 2 niños que eran trabajadores era un matrimonio, don Richard. Ellos trabajaban con mis papás, pero sus papás trabajaban y le pedían de favor a mi mamá que si le podía cuidar a sus hijos pequeños y mi mamá les decía que sí. Era un Ok. niño como don Richard, como se llamaba Itzel y Fernando. Itzel, imagínense, tenía como unos 7, 8 años y Fer tenía como 3 años más o menos. Muy bien. Entonces, ese niño
decía que igual veía al mismo niño que ve mi hijo. Y le decía, pero él le decía Pepe. Es que Pepe, es que Pepe, es que Pepe. Entonces, una vez me acuerdo bien que mi hijo, perdón, este niño que mi mamá cuidaba, se iba, aquí en la parte de arriba tenemos como una salita. Entonces nosotros, mi hermana y yo veíamos que el niño se quedaba así fijamente viendo hacia la recámara de mi hermana. Y entonces una vez le dijimos, ¿qué ves, Fer? Y nos decía, shh, el nene, shh, ¿qué tiene, Fer? Roncando, que estaba durmiendo, el nene estaba durmiendo, así hacia el niño. Y agarramos, y mi hermano es muy incrédulo, mi hermano no cree en ese tipo de cosas. Agarró y le dijo, a ver, Fer, dígame, ¿dónde está roncando el nene? Y lo llevó Richard abajo del un mueble que tenía mi hermana, y abajo había como una tipo colchoneta, era como un pug, pero usted lo extendía hacia cama. Sí, Y decía, ahí está, sí, nene, nene, shh, le decía así, que se callara mi hermano porque el nene estaba durmiendo. sí, que no le hiciera ruido. Ujú. Entonces, pues a mi hermano se le puso la piel de chinita y a mi hermano le dio miedo. Entonces se sale y le dijo a mi hermana, ay, no manches, dice, ¿quién sabe qué hay en tu cuarto? Dice, porque hasta a mí me dio miedo. Y entramos y pues nos causaba así como escalofrío, así muy feo, la verdad, sí nos daba miedo. Y para que mi hermano le diera miedo era porque, pues sí, mi hermano no cree en esto, mi hermano no, él no. Siempre le quiere buscar un porqué a mi hermano. Entonces, pasaron los años y llega mi hijo. Y es el mismo niño, en el mismo lugar lo veía mi hijo, en la recámara de mi hermana. Igual, Demasiada coincidencia, ¿verdad? pero con otro nombre. Sí, Entonces, cuando mi hijo me cuenta que veía a este niño y cómo estaba vestido y todo, me decía, bueno, ¿y qué te dice? Y me dice, no, me dice que él es mi amigo y que siempre va a estar conmigo y todo. Pero para esto, señor Richard, mi cuñado, él ve, él tiene el don de poder ver. sí. Entonces, mi cuñado una vez a eso voy con lo de bajo astral. Mi cuñado una vez me dijo, oye, Sale, yo te quiero decir algo, pero no quiero que lo tomes a mal. Y luego, sí, Beto, dime qué pasó. Y me dice, Jaimito, dice, tiene pegado algo que tiene muchas patas. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, yo no sé de dónde lo agarró, yo no sé de dónde se lo trajo, pero el niño tiene pegado un parásito. Y le dije, ay, no, le digo, estás mal. Y me dijo, sí, de verdad. Y tienes que encontrar a alguien que se lo pueda jalar, porque eso no es bueno. Entonces, vino un amigo que se dedica a ese tipo de cosas y se lo quitaron. Entonces, mi amigo me dijo que era un parásito que lo ha de haber agarrado de algún lugar, o algún lugar, no sé, mi hijo se metió en algún lado, no sé por qué mi hijo, era muy fácil, Richard, que se pegara todo a mi hijo, porque era muy susceptible. De hecho, mi hijo de pequeñito no podía pasar a los panteones porque se agarraba con sus manitas y decía, no, 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 mamá, no dejes que me lleven, no dejes que me lleven. Ellos son malos, me quieren llevar. Mira cómo me ven feo. No, mamá, no, no, no. Diles que se callen, ve, hablan todos, hablan todos. Pero él tenía como 3 4 años, don Richard, entonces siempre lo hacía cuando pasábamos por un panteón. Entonces ahí me di cuenta que mi hijo podía escucharlos tal vez, pero como estaba pequeño, no sabía cómo expresarse. Sí, y el verlos, pues me imagino el shock, el impacto de él, porque yo con lo que estamos platicando, creo, salvo que alguna otra cosa que tú, sepas, Ale, pues puede ser heredado el don de parte de tu cuñado. Sí, algo hay de eso. Pero mire, pasó. Y cada que pasábamos por ahí, o por un panteón así, era muy pequeño para comprender el que pues era un panteón. Pero así él se ponía muy mal, muy mal. Entonces, pasó el tiempo, vino este muchacho, me ayudó con mi hijo, le quitaron eso,
porque sí se lo pudieron quitar. Entonces, Qué bueno. pasó y y fíjese que él seguía viendo a su amigo Beto. Pasó. Entonces, siguió la situación, mi Jaimito siguió creciendo y todo, pero empezó a tener problemas en la escuela. Entró al kinder y le decía, oiga señora, me mandaban a llamar don Richard del kinder, me decía, señora, es que su niño dice cosas que no debe de decir. Y yo, dígame maestra, ¿qué dijo? Es que Jaimito dice que si ellos no, que sus compañeritos si no quieren jugar con Beto, él no quiere jugar con ellos. Y pues es que yo quiero que usted me diga porque pues aquí no hay ningún Beto, o sea, entonces yo le tuve que contar, don Richard, a la maestra lo que mi hijo pasaba. Cuando mi Jaimito entró ya, lo cambié de escuela, entraba, pues, se fue a otra escuela y hacía que las maestras, había una escuela donde estaba en obra negra. Pues una vez sacó a la maestra y le dijo que ahí veía un señor y que un señor y que un señor. Era tanta la insistencia de mi hijo que la maestra lo llevó hasta allá. Entonces me mandaron a llamar. Me dijeron, oiga señor, es que mire, yo comprendo que hay niños que tienen el don de poder ver, pero es que su hijo de repente espanta a las maestras. Yo sé que a lo mejor apenas tal vez lo está desarrollando y eso, pero pues quiero que usted sepa que eso no se puede decir aquí porque pues los niños se espantan, ¿no? Entonces, señor Richard, para mí esa situación era bien difícil porque salíamos a la calle y decía, mira mamá, ¿ya viste esa señora no lleva pies? Mira mamá, esa que vaya es bruja. Mira mamá, así decía, su aura de allá, de esa señora es así. Mira mamá, esa señora no tiene brazos. Y yo le decía, no Jaime, es que estás mal. ¿A poco no los ves? Y le digo, no hijo, no, es una persona normal. Y me dice, no mamá, míralo, ¿no los ves? Y le digo, no, hijo, es que no lo veo. Y me dice, ¿a poco no ves a poco no estás viendo lo que yo veo? Y le digo, no, hijo. Dije, mira, hijo, lo que tú ves, yo no lo puedo ver, hijo. No te sientas mal, no estás loco ni nada, pero yo no lo puedo ver. Y te voy a decir algo, hijo, mira, no está mal que lo digas, pero la gente lo ve mal. Si tú vas con otra persona, van a decir que estás loco, que eso no existe y eso. Porque al ojo humano, hijo, eso no existe. Lo llevé incluso con los psicólogos y los dos psicólogos me dijeron que mi hijo estaba bien, que no tenía ningún problema, pero lo seguía viendo. Entonces, llegó un momento en que mi hijo, él se expresaba muy bien, él podía entablar una conversación con una persona adulta a su edad de 5 años, 6. Muy Y hasta, maduro en sus conversaciones. ujú, al grado de que mi hermano mayor le puso el señor enano. Así le decían aquí en mi familia, el señor enano, y el señor enano, ¿dónde está el señor enano? Así le decía. Entonces mi hermano Sí, era muy incrédulo y mi hermano empezó a hacerle bromas pesadas a mi hijo con el tal Beto. Y una vez me acuerdo que mi hermano estaba jugando con él a los encantados. Y dijo, ay, vamos a jugar, hijo, sí, tío. Se puso a jugar con mi hijo. Y ya le dice, me agarra a mi hermano y me acuerdo que le toca. Y le dice, estás encantado, Jaimito, no te puedes mover. Y mi Jaimito se queda así. Entonces agarra y le dice, ya, Jaimito, ya te puedes mover, ya te desencanté. Y mi hijo se quedó paradito así, no se movía. Dijo, ya, Jaimito, ya te puedes mover, hijo, ya me voy, ya no vamos a jugar. Dice, es que no me puedo mover, tío. ¿Cómo que no te puedes mover? Dice, no, es que no me puedo mover. Dice, dice, no estás jugando. Y le dijo, no, tío. Y mi hermano Don Richard se empezó a reír de mí. Y le dijo, es que Beto no me deja moverme. Mi hermano se empezó yo sé si se rió de risa o de lo que estaba diciendo mi hijo, cómo lo estaba diciendo. Y le dijo a mi hermano, no te rías, tío. Porque me dijo Beto que si tú te sigues riendo, no me va a dejar, no me va a soltar. Y me dice, es que ¿sabes qué pasa? Dice Beto que tú no crees en él. Y dice, ya no te rías, tío. Dice, te lo juro, Ale, que yo moví a tu hijo y no se movía, estaba bien duro, no lo podía mover. Dice, y mi hermano se armó de valor y le dijo, bueno, hijo, dime algo, ¿dónde está tu amigo Beto?
Dice, está parado al lado de ti. Dice, y mi hermana sintió un escalofrío muy feo. Y mi hermano se dejó de reír y ya se pudo soltar mi hijo. Entonces, así era. Mi hijo de pequeñito no le costaba mucho tener amigos. Mi hijo era muy cerrado, no socializaba con más niños. Yo siento que por lo mismo de que pues veía cosas que no sabía cómo expresar lo que él veía. Pasó el tiempo, él pues ya siguió creciendo y todo. Entonces llegó a la edad de que me empezaba así como que pues a expresar cosas pues extrañas, ¿no? Me empezaba a decir que, por ejemplo, me dice, ay mamá, dice, ¿tú conoces a, ¿tú conoces a Dios? Y le dije, no, hijo, no, la verdad no. Y me empezaba a decir cosas así como, de que es que allá el cielo es muy bonito, mamá. Y es que yo antes de nacer, mamá, era un ángel. Y yo me acuerdo cómo me tenía así mis alas bien grandotas. Y ahí arriba no tienes nombre. Y es bien bonito todo, o sea, me empezaba a contar ese tipo de cosas y a mí me empezó a dar miedo. Entonces una vez, por azares del destino, yo fui pues sí, ya no era normal, pero para esto, don Richard, hubo un tiempo en que mi Jaimito íbamos en una avenida muy grande, me acuerdo muy bien, y agarré a mi hijo y yo iba agarrado de la mano mía y su papá iba al lado. Entonces siempre decía, mamá, esa señora que está aquí enfrente me hace así con su dedo, esa bruja, él la catalogaba como una bruja. Y le decía, ahí enfrente no hay nada, hijo. Sí, mamá, ahí está la bruja, me hace así con su dedo, que me vaya así, me hace así con su dedo. Y yo la Como que verdad, le llamaba con el dedo. mm, le llamaba con el dedo. Y se cruzó una vez, don Richard se cruzó la avenida, una avenida grande. El papá de mi hijo alcanzó a agarrarlo porque pasó atrás exactamente de su papá un carro. Entonces se nos cruzó la avenida y le dije, ¿por qué te cruzas, Jaime? Y me dijo, es que la señora mamá, la señora que está ahí me está hablando. Le dije, ahí no hay nadie, Jaime. Ahí no hay nada. Entonces, llegando a la casa de mi suegra, yo les voy a comentar esta misma situación le pasó a mi suegra. Pero ella le pasó con uno de sus hijos, con uno de sus hermanos, que ahora es padrino de bautizo de mi hijo. Ok. La señora me cuenta que a ella le pasó lo mismo, pero con su hijo. Pero a la señora, don Richard, mi suegra no tiene de la rodilla para abajo. Ella sí perdió su pie, porque en eso pasó el camión. Entonces avienta a mi cuñado y a ella se llevó su pie. Entonces, cuando yo le cuento a la señora, me dijo que, ay hija, qué raro, dice, ¿tú sabes por qué no tengo mi pie? Y le dije, no, señora, no, pues la verdad no, ¿cómo voy a pues, ahí andar preguntando cosas que no me importan? Y mi papá además, pues me da pena, ¿no? Y la señora me dijo, es que me pasó lo mismo que a ti con mi nieto. Y me dice, mira, hija, yo te voy a contar una historia. Y ya está de ti si me lo crees o no. Pero creo que es mi deber contarte. Dice, mira, el tatarabuelo de Jaime podía ver. Y yo me recuerdo, dice, que su papá de Jaime, dice, su tatarabuelo se peleó, su abuelo se peleó con una bruja. Y yo hasta donde sé, hija, en esos tiempos, dice, la bruja lo maldijo no sé no sé qué hizo. Era su abuelita de él como que veía cosas así. Dice, se peleó con una bruja. No sé qué le puso a su abuelito de mi hijo. Porque su papá, don Richard, y mi hijo se llaman igual. Ah, Y ok. el abuelo se llamaba igual. Y el bisabuelo se llamaba igual. Jaimes. Entonces me Ya dijo, vienen siendo como la cuarta, quinta generación tu hijo, ¿verdad? ajá. Ok. Entonces me dijo, mira hija, si quieres o no, ahí está de ti, ¿no? Pero yo difería mucho que le pusieras así.
Pero bueno, ya le pusieron así en el problema. Dice, pero eso le pasaba al bisabuelo, no me acuerdo, ay, es que no me acuerdo cómo viene siendo, cómo se le dice don Richard, era el abuelo del papá de mi hijo. Viene siendo el tatarabuelo, ¿no? Ajá. Y me dice, él podía ver Ale y tenía dones y peleó con una bruja. Dice, y al papá de mi hijo le pasaban cosas así. Y yo le voy a contar algo, don Richard. Y a lo mejor la gente que iba a decir que hay gente que dice aquí abajo que esto es verdad porque yo lo viví. Y les voy a contar. Cuando yo antes de que mi Jaimito naciera, al papá de mi hijo se le subía, ay, hasta me dio miedo, digo, les las a contar. Cuando yo vivía con el papá de mi hijo, porque eso ya me separé de él, yo me acuerdo una vez me acosté en la cama, él se acostó igual, y yo, por Dios, es verdad lo que le estoy diciendo, yo veía, don Richard, cómo se empezaba a subir por la cama una mujer. Yo siempre la veía como una sombra negra, pero era una mujer. Y se le empezaba a subir por los pies al papá de mi hijo. Entonces, en ese momento, don Richard, cuando pasaba esa situación, yo no me podía mover. Me acuerdo bien que me estaba como que entreganando el sueño y no sé cómo abro los ojos y volteo y yo quise ayudar al papá de mi hijo, pero no podía moverme. Pero vi cómo se empezaba a subir a la cama y llegaba con el papá de mi hijo. Y yo veía cómo se lo empezaba como que lo agarraba así del cuello. Entonces él, el papá de mi hijo, como que forcejeaba con ella y así. Y al otro día yo le decía, oye, mira, pasó esta situación. Y me dijo, sí, dice, perdón la palabra, decía, esa pinche vieja, dice, ya me vino a molestar otra vez. Y yo le decía, pero no es una vieja, dice, es un demonio. Y le decía, ay, no digas eso. Y me dijo, sí. Dice, mírale, yo nada más me recuerdo que nada más le veo las manos. Dice, y ella tiene sus manos blancas y tiene un buen de, aquí dice, tiene muchas pulseras, así como de oro, así, y me agarra mi cuello. Si me quiere, me aprieta así, como que no me deja respirar bien. Y entonces me paro y yo empiezo a pelear con ella. Al principio me daba miedo, pero ya después ya no, ya lo veo algo normal. Y yo le decía, pero ¿cómo puedes ver algo normal? Me dice, sí, ya para mí es normal verla. Porque me decía, yo desde pequeñito, Ale, me pasa esto. Pasó el tiempo y conforme fue la convivencia con el papá de mi hijo, me empezaba a dar cuenta que él hablaba con alguien. O sea, él hablaba así, su papá de mi hijo, hablaba así con él y decía, ay, ¿con quién hablas? Y me decía, con él, con él. Y yo le decía, pero no hay nadie. Sí, ¿a poco no lo ves? Y yo le decía, ay, no, le digo, estás mal, Jaime, de veras estás mal. Me decía, no, ¿a poco no ves? Está aquí está sentado, diciendo, es que no hay nadie. Entonces empezaban a pasar ese tipo de situaciones. Y una vez me recuerdo que veníamos, ya era noche, ya no encontramos transporte y nos tuvimos que venir caminando. Ya eran como las 2, 3 de la mañana, más o menos. Entonces, yo me acuerdo que él me venía jalando bien rápido. La verdad es de que habíamos salido y nos habíamos echado unas copas, pero no al ponernos así bien tomados. Y ya veníamos y me venía casi jalando, señor Richard, y me decía, camínale, córrele, dice, porque ahí viene. Y yo le decía, ¿ahí viene quién? Y me dice, no, dice, córrele. Se lo juro que yo sentía que algo detrás no estaba así. Ay, no se sentía tan feo que sentía uno como, no sé si alguna vez has sentido cuando estaba caminando y siento que alguien lo viene observando de atrás. Sí. Así nos pasaba. Y me Entonces, imagino que él te transmitía el temor y la desesperación, ¿verdad? Al decirte, vámonos, vámonos. sí me daba miedo, porque sus manos del papá de mi hijo me empezaban a sudar, pero el papá de mi hijo sí sabía que era eso. Y me dijo el nombre del demonio, pero la verdad no me recuerdo el nombre ya. Y me acuerdo que no sé cómo volteó, porque no nos dejaba en paz y empezaba a molestarlo y él empezaba a pelear con alguien. Y yo me acuerdo cómo se volteó y le dijo, que me dejes en paz, no me estás molestando, ya me tienes. O sea, le empezó a hacer un montón de cosas y por Dios,
se empezó a hacer un remolino así bien feo y yo me eché a correr del miedo que tenía y me dijo, no, dice, córrele, córrele. Entonces yo agarro y llegué a la casa de ustedes y la verdad sí me dio miedo. Y le digo, oye, le digo, ¿eso qué es? Me dice, no, no es nada. Dice, no te preocupes, el problema no es contigo, dice, es conmigo. No te va a hacer nada. Es que ese es un demonio. Pero no, así déjalo, no pasa nada. Entonces cuando mi Jaimito, yo estaba embarazada de él, una vez él y yo, llegaba el momento que luego peleábamos mucho. Y él como que, ¿cómo le diré? A veces actuaba diferente el papá de mi hijo, como si algo se le metiera a él. Y una vez, como 2 veces, se me cayó así, ni siquiera dobló las rodillas, señor Richard, nada, se fue hacia atrás así como regla y se quedó inconsciente y a mí me dio miedo. Entonces ese día yo le hablo a su mamá, viene su mamá y la señora dijo, traigan el agua bendita, traigan el agua bendita. Agarró la señora y agarró y le echó agua bendita aquí con su mano y le dijo su nombre completo y le dijo 3 veces que volviera. Entonces él reacciona, pero él no se acordaba de lo que pasaba ahí. Y ella me dijo, cuando le vuelva a pasar esto, vas a hacer lo mismo. Y si no reacciona, me llamas y yo vengo. No, sí, señora. Eso me lo volvió a hacer don Richard como 2 veces más. Entonces, cuando pasa esa situación, yo ya estaba embarazada de mi niño. Entonces me di cuenta que un día estábamos en el departamento de mi papá y mi papá tenía, bueno, más bien tiene una pared, pero tiene, ¿cómo le diré? Tiene espejo la pared. Pero usted se sienta en la sala de mi papá y lo que ve, o sea, se refleja usted en la otra, o sea, está la sala, pero enfrente lo que ve es el espejo, porque es una pared, pero tiene espejo. Ese día me acuerdo que nos quedamos ahí y yo me peleé con el papá de mi hijo. Por Dios, señor Richard, que él agarra y se salió y me dejó ahí sola. Sentía como empezaban a arañar por dentro del espejo el vidrio. Como rechina un vidrio, así como cuando tiene uñas, así garras así. ¿Cómo se oye un espejo? Como si lo estuvieran así desgarrando, así se oía. Sí, hasta lastima los oídos, ¿verdad? Ajá. Y me empezó a dar miedo. Y entonces agarra. Y en eso regresa rápido el papá de mi hijo. Me dijo, vámonos, vámonos. Y le dije, ¿pero por qué? Me dice, vámonos, vámonos. Y agarro y yo me salgo con él y le dije, oye, ¿pero por qué? Me dice, no, 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 dice, no pasa nada. No pasa nada, tú tranquila, no, no le tengas miedo. No te va a hacer nada. Quiero que sepan que desde que mi hijo nació, él ya no le pasa nada de eso. Al papá de mi hijo, desde que mi hijo nació, le dejó de pasar eso a mi hijo. Digo, perdón, al papá de mi hijo. Como No que sé, se le pasó ya a tu hijo, ¿verdad? Por lo que puedo entender. sí. Entonces, cuando esa situación pasó, este, eso que no sé qué era, hasta la fecha, pues no, mi Jaimito desde pequeñito empezó a desarrollar cosas así, de que tenía dones, de que ve y cosas de ese tipo. Actualmente mi hijo tiene 13 años y él lo sigue viendo, pero a ella no le da miedo. Es más, hasta me dijo, mami, yo puedo hablar con ellos y me piden a veces ayuda. ¿Y cómo los ves? Pues así, mamá, como se desvivieron. Pero a mí no me da miedo. Pero pues no sé cómo podría yo ayudarlos. Esta persona con la que yo fui cuando mi hijo era pequeño me dijo, tú tienes que ir con alguien que realmente ayude a tu hijo. Porque no hay mucha gente muy mala, Ale, que le puede quitar la luz a tu niño. Entonces tú tienes que verlo, pero tienes que ir con alguien de mucha confianza para que le ayude a tu hijo a desarrollar el don. Esa persona me dijo
que mi Jaimito tenía dualidad. ¿Qué es? Yo le pregunté en ese momento, una pregunta, pues, perdón la ignorancia, ¿no? Pero, pues, ¿qué es dualidad? En ese entonces ese padrino, santero, no sé cómo se les llama, me dijo, dualidad Ale es de que puede trabajar lo bueno y lo malo. Algún día, cuando él se desarrolle y esté grande, va a ser capaz de poder trabajar con lo bueno y lo malo. Tu hijo se tiene que decidir en algún momento por cualquiera de esas dos o las dos. Cuando tú te decides por las dos, trabajar lo blanco y lo oscuro, se les llaman grises. Y tu hijo puede llegar a montar o puede llegar a montar un cerro. Eso es lo que ese padrino o santero, no sé cómo se le podría decir, me dijo eso. Me dice, tu hijo tiene el don de poder montar. Es como, por ejemplo, dice, nosotros montamos muertos. Tiene esa capacidad. Pero tú lo tienes que llevar con una persona que realmente sepa del tema, que realmente te va a ayudar y que realmente te lo guíe por algo bueno. Pasaron los años y por azares del destino, yo una vez encontré otra persona, pero para esto, él, por ejemplo, nosotros, antes a mí me daba miedo la Santa Muerte. Bueno, no sé si lo puedo contar o ya no se puede. No, sí, nada más de hecho te quería comentar, Ale, que aquí ahorita nos está escuchando una persona que tiene el mismo don que tiene tu hijo. Ah, ok. No sé si quieras que la invite, a ver si puede contestarnos, porque me parece que nos está escuchando. Igual puede darte algún consejo, algún tip. ¿Te parece bien? Sí. Pero nada más le cuento y ahorita la sube para que Ok, sepa ella. ok, adelante. Entonces, mire, yo le voy a ser bien honesta, al principio me daba miedo, porque se cuentan muchas cosas de la santa y esto, ¿no? Mi hijo, mis papás son separados. Y mi papá antes mi papá vive en un departamento, entonces mi hijo me decía, mami, dice, oye mami, dice, yo veo a la niña, y yo veo a la niña, yo veo a la niña, le ve su cara, hijo, y me dice, no, pero yo sé que es ella. Porque cuando voy a la casa al departamento de mi abuelito, dice, yo la veo. Es más, dice, luego nos hace maldades, dice, nos toca el timbre. Y mi abuelo no la puede ver, pero yo sí. Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, dice, luego yo a ella, a la señora, yo la vi en las escaleras. Dice, y yo la sigo, no me da miedo. Y ella me dijo que no le tenga miedo, yo no le tengo miedo. Y le digo, pero ¿cómo sabes que es ella? Dice, ¿por qué es ella, mamá? Ella me dijo que ella, ¿cómo se llama? Que se llama Angélica. Ella se llama Angélica, mamá. Y le digo, ok, hijo. Pasó el tiempo, don Richard, y él, una vez fuimos a cosas de esoterismo y le llamó mucho la atención una santa de las 7 potencias. La agarró así y dijo, no, mamá, yo la quiero, por favor, mamá, cómpramela. Y le dije, no, Jaime, no, 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 Jaime, no, o sea, me da miedo. Dice, ándale, mamá, por favor. Le dije, no, Jaime, no te lo voy a comprar, Jaime. Y me dijo, bueno, está bien, mamá. Pasó por hacer el destino, señor Richard. Casualmente una amiguita que vende cosas igual esoterismo, ella se dedicaba a curar y todo eso porque mi amiguita ya desfalleció. ¿Cómo ve que mi amiga le regaló una santa a mi hijo? Llegamos ahí y mi amiga me dijo, hija, lo que tu hijo tiene es un don muy grande. Tiene mucha luz tu niño, pero debes de cuidarlo porque no toda la gente te va a ayudar. Y le dije, no, sí, amiga, que no sé qué. Agarró y le regaló una pequeñita. Y le di a escoger entre una blanca y una negra. Y mi Jaimito agarró la blanca. Y le digo, ay, Jaime, ¿cómo vamos a llevar eso? Y me dice, mi hijo, yo te la regalo de corazón. Porque ella, ¿cómo le dijo? Porque ella te eligió, algo así le dijo.
Y mi hijo llegó a la casa de ustedes bien emocionado. Ay, mamá, ya tengo una santa, que no sé qué. Yo así, hijo, pero a mí me daba miedo. En mi experiencia que les puedo contar, es que la primera vez, don Richard, cuando yo me dormí aquí y con ella, yo me dormí así como que pues me daba miedo porque pues no estaba muy empapada de esa pues información, ¿no? Yo agarré y nos dormimos y yo tuve un sueño con ella. Era ella y le voy a decir por qué era la santa. Yo me dormí y me recuerdo que yo soñé que yo veía un niño con una batita blanca. Muy bonito el niño, estaba muy bonito el niño. Y entonces yo lo veía en mi sueño, don Richard, así desvivido, como en una plancha. Y yo le decía a la gente que estaba ahí, oiga, ¿qué le pasó al niño? Y me dice, no, pues se desvivió el niño. Y sabe, yo en ese momento, don Richard, yo decía, ay, pobrecito el niño. Yo me imagino lo que ha de sentir su mamá de haber perdido a su hijo, ¿no? O sea, yo en el sueño yo pensaba eso. Entonces dije, bueno, en mi sueño agarro y me quedo parada. Y entonces cuando veo a don Richard, el niño ya lo tenía ahí al lado mío. Y me dice el niño, nunca voy a olvidar las palabras, y me dijo, ¿por qué me tienes miedo, Ale? Y yo agarro y le digo, yo volteé a ver así y dije, pero tú no estabas ahí. O sea, yo le decía al niño y me dice, no, dice, yo estoy vivo, pero quiero que me contestes algo, ¿por qué me tienes miedo? Y yo le decía, no, no te tengo miedo. Nunca voy a olvidar a don Richard que me dijo en mi sueño, ¿por qué me temes? Si yo soy lo único real que tienes en tu vida y ya algún día voy a venir por ti. Me dio tantísimo, o sea, sí me dio miedo y le dije, no, le digo, no, no te tengo, pero yo le hablaba como niña, ¿no? Dice, no, hijo, no, no te tengo miedo, o sea, sentí feo verte ahí porque, pues bueno, yo imagino a tu mami el dolor que debe haber sentido así, ¿no? Yo le contaba así al niño en mi sueño y me decía, no, dice, pero yo no quiero que me tengas miedo, yo no soy malo. Pero bueno, me dijo, nada más te pido que no me tengas miedo, porque yo soy lo único real ¿cómo me dijo? Soy lo único real que existe en la vida. En ese momento me acuerdo que en mi sueño entraron unas personas y yo volví a ver al niño ahí en la cama. Ya no lo vi así como estaba. Y que despierto y yo la volteé a ver a ella y yo sentí, por no sé, que era ella. Por el Desde tipo de mensaje y todo lo que te dijo, ¿verdad? Ujú. Yo sentí que era ella. Y desde ahí no le tuve ya miedo. Entonces le conté a mi hijo y me dice, ay, mamá, era Angélica. Ella, Angélica, dime cómo la viste. Y yo le dije, no, no, pues era un niño así. Y me dice, era ella, mamá. ¿Ya viste, mamá? Yo dije que no tengas miedo, ella no es mala. La gente inventa muchas cosas de ella, pero ella no es mala. Entonces, así es como la santa llegó a la vida de mi hijo. Y a ver, han pasado así muchas cosas, pero de lo que yo he vivido con él es en parte eso. Hasta la fecha no he encontrado a alguien que me lo pueda guiar, porque hay personas a las que yo he ido con dos personas, hay personas que de plano me dicen, ¿sabes qué, Ale? Yo la verdad no me comprometo, porque mira, es mucha paciencia, es mucha entrega, es mucho todo, y tu niño es muy pequeño todavía. Deja que se desarrolle un poco más, igual tal vez, pues vemos. Entonces, pues él todavía tiene su don y ese me dijo, mami, yo quiero aprenderlo, yo quiero ayudar a la gente. Mira, mamá, él me dice, mamá, mira, yo puedo hacer bolas de luz. Mira, mamá, yo puedo jugar con los elementos. Y le digo, disculpa, mi hijo, no me tomes a mal, pero yo no puedo ver lo que tú haces, hijo. Yo a lo mucho que puedo percibir, don Richard, son las sombras negras. Te ha tocado verlas. Sí, he visto sombras negras y he llegado a ver brujas, pero nunca he hablado con ellos. Hace muchos años
cuando estaba más chica, tenía como 6, 7 años. Eh, no, Mi abuela vivía en Cancún y para llegar a su casa de ella, bueno, para ir a la tienda, ahora sí, ella vivía en conjunto de casas habitacionales y para poder ir a la tienda a cualquier lado usted tenía que llegar con un mercadito que se llama Cuculcán, pero tenía que pasar un callejón muy oscuro. Yo me acuerdo que mi experiencia que tenía a esa edad nunca se me va a olvidar porque yo se lo cuento y cierro mis ojos y lo sigo viendo. Iba con mi prima y mi primo y me agarro de la mano, mis primos son más grandes que yo. Y le decía a mi prima Isela, ay Isela, ya no quiero ir contigo. Ahí a la mitad del callejón hay una bruja. Así le decía. Pero mientras más nos acercamos me empezaba a angustiar. Ellas huelen como a putrefacción, huelen feo. Y me dice, ay no, dice, no hay nada. Sí, sí, ahí está la bruja, ahí está la bruja. Yo no me quiero regresar con mi abuelita, ya no quiero ir, ya no quiero ir. Y me acuerdo que agarra mi prima y me dice, ay, ya, camínale, ya. Entonces, yo no sé cómo agarro y voy a pasar por donde está ella y yo volteo a verla. Me acuerdo muy bien, era alta, cabello largo, como hasta por más o menos ahora sí que por sus pompas. Era, era de su cara era joven, pero sus ojos eran como los de un tiburón, así, como que le brillaban sus ojos como si fueran dos diamantes así, le brillaban mucho, así como, ¿sabe cómo le brillaban? Como si fuera, como un diamante, así le brillaban, como así como a las estrellas, así le brillaban sus ojos a ella. Sí. Y entonces sus manos eran largas y de una persona muy vieja, muy vieja, muy vieja. Pero yo sentía que me quería atacar. Le suelto la mano a mi prima y yo me regreso, señorita, me vuelvo a rezar la mitad del callejón. Y me dicen, no, no, me quiere llevar, la bruja me quiere llevar, abuelita. Yo empezaba a gritar así como loca porque yo sentía que me iba a hacer algo. Entonces yo me regreso, mi abuelita me oye gritar y abre rápido la puerta. Y me acuerdo que mi abuelita agarró y empezó a rezar. Y le digo, abuelita, y me dijo, abuelita, la bruja, la bruja. Y mi abuelita me acuerdo que me dijo, cálmate, hija. Y me dice, yo sí te creo. Digo, no, abuelita, es que me da miedo. Es que me da miedo ella. Y entonces esa experiencia que tuve nunca se me va a olvidar porque a raíz de eso, yo aprendí a rezar por mi abuelita. Mi abuelita, gracias a ella, yo aprendí a rezar. Y ella me dijo, mira hija, cuando te vuelva a pasar esta situación, tú vas a rezar con toda tu fe y lo que sea que esté ahí se va a ir. Y yo nunca lo voy a olvidar porque yo gracias a eso, mi abuelita fue la que me enseñó a rezar. Y de Y cierta manera, pues, a defenderte de esas entes rezando. sí, hasta quiero que sepan que hasta la fecha no me da pena decirlo, porque pues no me da pena. Yo no puedo dormir con todo apagado. Aquí en la casa de ustedes yo debo de dormir en mi cama, en mi cuarto aunque sea con una lamparita chiquita de esas de las que se pegan así como tienen los niños, Sí, porque yo veo que yo me acuesto y desde pequeña yo veo cómo me observan cómo me duermo y yo los veo altos. Hay uno en especial que desde pequeño lo veo, desde que tenía como unos 3 años, nunca se me va a olvidar, porque a la casa que vamos yo lo veo. Es un señor alto, ha de medir más o menos como 1,90 y es hombre. Y su mirada es muy penetrante. Como que hasta cierta manera les puedo compartir que me intimida, me da miedo. Hay veces que su mirada es tan fuerte que yo siento que me observa. Y eso siempre lo he sentido desde que yo era una niña. Pero es un hombre y es alto. Y yo siempre lo he visto en sombra oscura, sombra negra. Nunca lo he visto así, nunca. Y yo por eso duermo con la luz
una lucecita prendida, porque si yo la apago, yo siento que me ven. Y si estoy en la oscuridad así, yo lo puedo ver. Entonces yo me duermo así con la luz prendida y así ya siento que no me pasa nada. O sea, ya me siento como que hay un poco de luz y no se acerca. Como tu mecanismo de defensa, ¿verdad? Ujú. Yo así lo veo. Y y cuando yo estaba más chica igual, no sé, me pasaba que ya ve que cuando ya ve que están los puentes a desnivel y hay algunos que puede dar vuelta, retornarse, pasar por abajo de un puente. Allá por Sí. la raza, allá por la raza hay un puente a desnivel y nosotros antes vivíamos por allá. Y yo me acuerdo que yo veía en una esquina siempre, yo les puse varones, hasta la fecha no sé cómo se llaman, pero yo veía a unas personas altas, como de 1,90 más o menos, pero yo me recuerdo que los veo vendados desde la cabeza hasta sus pies y olían mal. Me Como recuerdo que tipo momias. ujú, así los veía, abajo de los puentes, parado. Y una vez me recuerdo que hice que mi papá se parara en el carro y le dije, papá, ¿y ya viste ese señor? ¿Por qué está vestido ese señor así, papá? Y yo, en tanta era mi insistencia que hice que mi papá se parara. Y me dice, a ver, vamos, ¿dónde lo ves? Ahí, papá, ahí está. Me bajé del carro con mi papá y me llevó. Me dijo, aquí no hay nada. Sí, papá, no, ahí está, ¿no lo ves? Mira cómo está. Mira, todo está como momia, todo, ¿cómo está, papá? ¿Por qué huele feo? Porque él olía feo. O sea, olía como a putrefacción, así olía él. Pero ahí me di cuenta que mis papás no podían verlo. Pero yo así los veía de pequeña. Ya tiene mucho tiempo que no lo veo. Pero yo se los veía cuando tenía como unos 5 6 años más o menos. Así lo veía yo. Y, y hasta la fecha me da miedo a la oscuridad. Tengo 34 años. Y a lo mejor solo voy tonto. Pero yo no, a la edad que tengo, no puedo dormir así con todo apagado. Me da miedo, me da ansiedad, siento que me ven. Y yo de pequeña decía, "Shh, es que, ¿sabes qué, mamá?" Así le hablaba, ¿eh? Es que se esconden se esconden en las esquinas de las paredes de mi cuarto. Así le decía yo a mi mamá. Y yo creo que, no sé, me quedé con eso. Y hasta la fecha es algo que a mí me da mucho miedo. O sea, no lo he podido superar. Y aparte de la lucecita, Ale, ¿utilizas alguna otra protección? No, no, acaso antes tenía una llavecita de San Benito, pero siempre que quiero usar algo así, se me cae. Antes tenía una llave de San Benito y se me cayó. Luego compré una medalla igual de San Benito y se me cae. Una vez me compré un nudo de bruja y se me perdió. Se me cayó. Haz de cuenta que nomás me quedó la medalla y se me cayó el nudo de bruja. No sé dónde lo perdí. Yo pensé, una vez sí la encontré. Estaba tirado en el estacionamiento donde dejó mi moto, pero me lo volví a poner. Pero una chica me dijo que cuando se caen ya no puede volver uno a ponerlas. Entonces, agarré y ya no lo volví a encontrar. Si yo me pongo algo, se me caen. Es más, me pongo pulseritas de protección y se me caen. No me duran. Qué extraño, ¿verdad? Pues sí, no sé, pero no me duran. Y digo, bueno, igual a lo mejor no me sugestiono mucho en eso. Y digo, bueno, pues no sé. Y sí me han pasado cosas bien raras. Pero aprende a uno a vivir con ello. No, pues me dejaste impactado con tus relatos, y muy probablemente también tu hijo Jaime, pues,
haya heredado parte de su don de tu parte. Ujú. Y pues Y ya, este, pues vino como dicen por estos lados, a refinar con lo heredado por el tatarabuelo. pues sí, no, la verdad sí. Ah, mire, ahí le va. Cuando la señora, ya ve que le comenté que la abuelita de mi hijo perdió su pie. Sí, Y bueno, ahí le va. Eh, Esa señora, bueno, mi ex suegra me dijo que una vez fue a ver una señora para que le ayudara. Y dice que le dijo esa bruja, señora, abajo de su maceta tal va a encontrar una muñeca de trapo. Es importante que haga un círculo con sal, con alcohol la va a quemar. Mi suegra en ese entonces, en efecto, tenía una maceta, la levantó, había una muñeca de trapo con el pie doblado de la señora, con el mismo pie que la señora perdió. Y dice que cuando lo iba a quemar, la muñeca corría. oh, wow, Esto que le cuento es porque pues me lo dijo la mamá de la abuelita de mi hijo. sí, Y era el mismo pie que a la señora le falta. demasiada coincidencia, probablemente era un trabajo que le habían hecho a ella, ¿verdad? Sí, dice, sí, hija, dice, pues yo fui, dice, porque me pasaban cosas así, dice, y sí, dice, esa señora era muy buena. Dice, yo llegué y moví mi maceta y en efecto estaba la muñeca esa y se parecía a mí, la muñeca de trapo se parecía a mí. ¿Cómo ve? Oh, pues sí, sí está. Alguien malintencionado le pudo haber hecho algo a tu suegra también. Sí, y, y pues son muchas cosas que pasan a las casas que vamos, a las casas que siempre pasa algo. O sea, ve, nosotros ya nos acostumbramos a ese tipo de cosas paranormales, por así decirlo, porque a donde vamos siempre nos pasa ese tipo de cosas. O sea, ya es algo normal dentro de lo que cabe, pues que pasa eso. Igual Sí, lo que... como que lo atraen, lo siguen ese tipo de fenómenos. Ujú. Y las brujas, pues sí, yo he llegado a ver bolas de fuego y eso. Una vez, cuando mi hijo estaba pequeño, mi hijo siempre lloraba a las 12:30. Siempre lloraba y estaba inquieto y estaba inquieto y estaba inquieto mi hijo. Una vez me acuerdo que ya le tocaba su leche y yo bajo, pero usted para entrar a la cocina de mi mamá, lo primero que ve es una ventana grande que da hacia la calle, pero yo vivo en una zona boscosa. Aquí hay mucho árbol, muchos árboles hay. Entonces yo me acuerdo que yo vi una bola de fuego. Al momento que yo la veo que se aproxima, mi hijo empieza a llorar. Y yo agarro y me echo a correr, me subo y yo agarro a mi hijo y pues sí, yo empecé a rezar así, ¿no? Y yo nomás agarraba a mi hijo. Y al otro día le comenté esto a mi mamá. Mi mamá agarró y me dijo, no, hija, mira, vamos a poner su protección. Ya saben, ¿no? Lo de las mamás de antes. De que no, pone sus tijeras, su sal, su agua, su espejo, todo le empezó a poner. ¿Por qué creo en eso? Porque a mi hermano se le va a llevar una bruja. Pero a la mera hora mi mamá me dijo que la bruja se llevó a la hija de su vecina. De todos modos, por ahí cerca hizo la maldad de esa bruja. Sí. Y entonces mi mamá, ella muy creyente decente, me dijo, no, mija, no te preocupes, mira, vamos a poner esto, vamos a poner su protecciones, ya saben, ¿no? Ay, ¿cómo se llaman? Las tijeras en forma de cruz, y eso ya se le ponía a mi hijo. Entonces ya hasta que lo bautizamos, ya.
dejó de pasar ese tipo de cosas, pero él sí se ponía así. Yo la vi, o sea, yo vi así la bola de fuego y dije, es una bruja, porque aquí hay muchas de esas cosas. De hecho, hay un lugar que está así, haga de cuenta que es un cerro, pero haga de cuenta que va descendiendo el cerro y lo lleva hacia igual aquí adelante hay un conjunto de habitacional, pero haga de cuenta que ahí ningún taxista entra ya a ese tipo de casas, ya no entra. Y una vez me dio curiosidad, ¿no? Y le dije, oiga, una pregunta, pues, ¿por qué ya no van hasta allá? Y me dice, no, señorita, dice, es que ahí hay un buen de brujas, dice, hay un buen de cosas, se ven, dice, bajando el cerro, descendiendo el cerro, dice, hay un buen de cosas, y la verdad, ya ningún taxista entra porque ya nos han espantado. Dice, ya hay un buen de cosas. Dice, dice, luego se ven así las bolas de fuego que están, dice, bueno, son las brujas, dice, y ya no va. Y ningún taxi lo lleva a tales horas. Si usted va para allá, le preguntan, ¿a dónde va? No, pues a tal, no, 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 la verdad yo no. No, o sea, el que no sabe y los lleva, pues, pero los que ya saben y les ha pasado o las han llegado a ver, ya no los llevan. Y un taxista una vez me contó, me dijo, ay señorita, dice, la verdad, dice, ya no vamos a estar a cierta hora porque se aparecen las brujas. Y yo, ay, ¿a poco sí? Me dijo, no, sí, dice, de verdad, dice, a lo mejor porque nunca le pasa. Le digo, no sé si le creo porque yo he visto cosas así. Dice, pues, dice, dice, bueno, dice, pues se aparecen las brujas. Dice, hay brujas ahí. Por eso mis compañeros, dice, ya no las quieren llevar a la gente que vive más para allá, dice, porque se está bien pesado. Y, y pues sí, así me han pasado así cosas. No, pues todo muy, muy interesante, todo lo que te pasa y lo bueno es que de una u otra manera has encontrado personas que hasta cierto punto te dan una guía de cómo cuidarte o qué hacer. Eso es muy importante. Y pues no, Ale, agradecerte tu tiempo de todo corazón, tus donaciones también. Y bienvenida a la comunidad. Espero que sigas siendo parte de ella. Sí, creo que ya se fue la chica, ¿verdad? Sí, ya se fue, Ah, pero mira, los domingos no hago live, pero lo que es ah, de lunes a sábado, aquí ujú. vamos a estar aproximadamente entre 9 y 9:30. Sí, entonces ya subo y tengo muchas cosas para relatar. Tengo muchas cosas que nos han pasado a mí, a mi familia y así ya, pues acercarlas a nosotros. Y pues ya yo se los cuento, no tengo ningún problema. Lo que pasa es que Bueno, luego a veces, pues sí me da pena porque pues luego la gente cree que, bueno, a lo mejor yo entiendo que hay personas que dicen, ay, ¿cómo puede existir eso, no? Pero yo les puedo contar que sí existe. O sea, porque yo lo vivo a diario con mi hijo. Yo antes era de las personas de las de que, ay, pues sí, sí vi la sombra, pero fue imaginación. O sea, uno a veces trata de como que, por ejemplo, yo luego puedo ver el aura de las personas, puedo ver su color, el color del aura de las personas, luego la puedo percibir. Eh, o por ejemplo, a veces, hay veces que yo trato a una persona y más o menos me doy cuenta de cómo es la persona. A veces he querido, he ido con personas y me han dicho que tengo don y eso, pero le voy a ser bien honesta, a mí hasta cierto punto sí me da miedo. O sea, sí, sí, como que sí me importa el tema, pero como que ya viéndola de veras, así como que no, espérate, ya no, mejor no. O sea, me han pasado cosas así, pero así de como, por ejemplo, mi hijo que los ve así como son y puede hablar con ellos y eso, no puedo hacer eso. O sea, yo sería mentirle decirle, ay, no, sí hablo con ellos. No, nada más los haga de cuenta que yo cuando los veo, al único que sí he visto así de frente es al que le digo que es muy alto. A él sí lo he visto sí. de frente, pero en la oscuridad no más. O sea, no lo he visto así. Pero los demás, haga de cuenta que yo enfoco mi vista así enfrente y ya ve como que, ya ve que puede ver así. O sea, está viendo usted algo específicamente, pero como que puede ver algo de reojo. Así los veo. Al momento que yo quiero voltear, ya no está. O sea, siempre los he visto de esa forma. A las brujas, por ejemplo, en las bolas de fuego, ahí así las he visto. O sea, sí, sí me ha tocado verlas dos que tres veces a ellas. Pero igual no.
Y la segunda vez igual, no sé si era una bruja, no sé qué era, pero igual también, como ando en moto, luego sí pasa que veo cosas así y, Ok. ujú, y me pasan así cosas. Pero hay veces que uno se niega a eso y hay gente que luego a veces uno le da pena contar lo que vive uno, porque a veces pasa que uno lo toman de loco, o a lo mejor porque nunca les ha pasado algo así, pero de verdad existe. No, mira, definitivamente como existe el bien, existe el mal. Ujú, Y esta comunidad, pues, para eso se está creando, se está conformando por varios de nosotros, donde, pues, hemos tenido anécdotas o vivencias muy similares. Y como ujú, dice el enunciado que está cuando ingresan, que pues al live que se les pide respeto, ¿verdad? ujú. Eh, y sí, definitivamente, y yo sí creo y creo en lo que nos estás platicando también. Sí, le digo que, pues, eso es lo que poco que le puedo compartir, que yo vivo, o sea, no me lo han contado de así de que, ay, no es que fulano me dijo, no, yo se lo cuento porque yo lo he vivido, con mi hijo, con mi familia. Y habrá oportunidad que yo lo cuente más cosas que nos han pasado dentro de nuestro núcleo familiar para que, pues, o sea, para subir a relatar, pues compartirles un poco de lo que yo he vivido. Igual mis Ok. papás, mis hermanos y eso. Porque igual también me así, por ejemplo, si he llegado a escuchar a La Llorona, ese tipo de cosas, sí, igual también me han pasado. No, muy bien, pues te agradezco mucho y Sí, pues aquí nos vamos a estar viendo seguido, Ale. sí. También te hago la invitación, ahorita que comentas de la Llorona, por ejemplo, ya tenemos Facebook, Ujú, se llama Espero no tengas pesadillas, Ricardo Ramírez. Estamos aquí en TikTok y en YouTube igual, Espero no tengas pesadillas, Ricardo Ramírez, y ahí vienen los audios por ejemplo, la historia que tenemos de la Llorona también, y va a ser ujú. bienvenida el día que quieras contarnos también tu versión. Sí, sí, claro que sí. Y ahora sí que si la chica que usted me comenta se vuelve a subir, pues ya me subí con ella y ya, no tengo Sí, problema. sí, de hecho, la idea es que interactuemos todos, sumemos experiencias y pues es lo importante, convivirlo y hacer aquí un grupo donde pues podamos escuchar a la familia, amigos, parientes, etcétera. Ujú. Sí, sí, claro que sí, don Richard, y pues gracias, le agradezco. No, a ti, gracias por tu tiempo de todo corazón. Te mando un abrazo y saludos a tu hijo también, a toda la familia. Que estén Sí, bien. muchas gracias. Hasta pronto. Ya aquí lo sigo escuchando o ya va a cerrar su live. Sí, ya lo voy a cerrar ahorita, y los domingos, regularmente si me conecto lo hago en la mañana, pero mañana tengo un compromiso, Mm, pero de seguro el lunes aquí nos vemos en la noche. Entre 9 y 9:30 nos conectamos. Más seguro en la noche, porque yo soy, como ya ve que le dije que soy comerciante, entonces yo los domingos en la mañana no podría. Entonces, y si usted es en la noche, en los sábados, pues sí lo puedo ir. Pero si Ok. es en el día o en la mañana, no podría porque como me dedico al comercio, la verdad, pues no, ¿para qué le voy a mentir? No tengo oportunidad de escucharlo. Ah, muy bien, ¿Sí? perfecto. Y pues hasta pronto. Muchas gracias, Ale. Que te encuentres bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, muy interesante. Buenas noches, Wolf with 669. Bienvenido a la comunidad. Espero que nos sigas. Amigos, espero que les haya gustado todo lo que interactuamos el día de hoy. Hoy el live se alargó más de lo común. Digo, no hay problema, a mí no me molesta para nada. Me gusta mucho convivir con ustedes. Les mando un abrazo a todos. Nos vamos a ver aquí el lunes entre 9 y 9:30. Quedan invitados, cordialmente invitados. Les mando un abrazo. Que tengan muy buena noche. Y recuerden, sobre todo, espero que no tengan pesadillas.